7 de la mañana con 59 minutos, 7 con 59 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados, que se encuentra con nosotros precisamente desde la ciudad de Guayaquil vía telemática. Iván, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos hace unos instantes que de acuerdo al número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Guayaquil se ubica en el número 24 de las ciudades más peligrosas del mundo, ya no de la región, como era hasta hace pocos meses, del mundo. Eso dice mucho de la situación de inseguridad que se vive en el país en general, pero en específico en la ciudad de Guayaquil. Usted vive en esta urbe, que sin duda es una ciudad muy bonita, pero muy compleja y muy inequitativa. ¿Cómo toman ustedes, como habitantes de Guayaquil, esta valoración que se hace ahora de la ciudad 24, entre las más peligrosas del mundo? Hola Licenia, hola Alexis y buenos días a todas las personas que nos siguen en Radio Pichincha Universal. Bueno, con enorme preocupación, con indignación y también de alguna forma con perplejidad. Perplejidad desde el concepto del filósofo contemporáneo Innerarity, el filósofo vasco Daniel Innerarity, que resignifica el concepto de perplejidad en el ámbito social. Cuando a una sociedad le ocurren muchas cosas muy rápidamente, no alcanza a digerirlas, recibe muchos estímulos nuevos en su entorno y se queda perpleja, porque es que llega un momento en el que eh, no se sabe ya qué hacer ni qué camino tomar, y cuando eso ocurre, y eso ocurre en un entorno del que ya vamos a conversar más adelante, el riesgo de la bolsonarización de la política y de la vida social es enorme. Guayaquil además está efectivamente en el puesto 24 entre las urbes mayores de 300.000 habitantes, por eso Esmeraldas no sale en ese ranking. Pero además, si consideramos las urbes mayores a 1 millón de habitantes, que es una frontera que también se lo utiliza en este tipo de análisis, Guayaquil estaría en el top 10. Me parece que sale en posición número 10, ¿no? Digo, como para ponerle el asunto en perspectiva con toda la crudeza que nos ofrecen los números. Correcto. Iván, como siempre es un placer conversar contigo, un fuerte abrazo a la distancia. Decía Iván, claro, con preocupación, con perplejidad, pero digo, con un cierto, tal vez, ánimo esperanzador por lo que podría venir más adelante en Guayaquil, Iván, ¿o no? ¿Por qué? Porque la ciudad, después de haber sido gobernada durante 30 años por el Partido Social Cristiano, va a tener un giro, y un giro que de alguna forma, eh, digamos, hace creer que va a haber otra manera de manejar la ciudad, que va a tratar de quizás romper un poco esas brechas de inequidad a las que se refería Licenia, cuando Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga tomen las riendas tanto de Guayaquil como de Guayas, ¿no? Porque además, yo decía esto en el comentario, a los alcaldes y a los prefectos les va a tocar asumir, no porque sea su obligación, sino porque ya se va a convertir casi que en una suerte de derecho, incluso por sus propios ciudadanos, competencias que no tienen que ver con municipalidades o prefecturas. Un gobierno que se cruza de brazos frente a los temas de inseguridad, de desempleo, de inequidad, van a tener que los alcaldes y prefectos o alcaldesas y prefectas empezar a asumirlos. ¿Hay quizás ahí alguna esperanza de lo que pueda suceder a partir de mayo en Guayaquil? Definitivamente sí, aunque ese asumir de aquellas competencias y todo eso es en la medida en que la ley y los presupuestos se lo permitan, Así es. ¿no? Allí, en ese tema, efectivamente, Aquiles Álvarez en Guayaquil, Marcela un poco menos en su discurso de campaña, ha ofrecido un trabajo integral, ¿no? Cuando mencionaba en campaña el plan de política criminal, y creo que era reinserción social el término complementario, es un trabajo integral que requerirá tiempo, que requerirá recursos y que requerirá también especialistas y mucho estudio para poderlo llevar a cabo. Pero siempre va a tener un poquito esa camisa de fuerza que significa pues lo que la ley le permite, eh, y lo que los presupuestos se lo permitan, ¿no?
En todo caso, sí, existe un ánimo de esperanza en medio de la situación actual de desaliento general, porque estamos, no es solamente Yesenia, Alexis, todas las personas que nos siguen, lo que vivimos en Guayaquil se lo viven en Ecuador también, o sea, en el resto del país también, ¿no? Esta Ujú. sensación de desaliento, este ánimo de desaliento, porque el entorno no nos ayuda. En un entorno de una economía compleja, de un entorno de todos los problemas delincuenciales de los que ustedes estaban haciendo mención hace pocos minutos, sumémosle las denuncias que tiene el gobierno que le caen una tras otra como naipes, ¿no? Ujú. Eh, y si le queremos meter un poquito de sal y pimienta de la coyuntura, recién nomás acabamos de pasar por un proceso electoral en el que el exit poll contratado eh, fracasó rotundamente o mintió descaradamente en ciertas ciudades y en ciertas provincias. Y esto afecta a la credibilidad social, ¿no? Ujú. Hace poco un colega de ustedes dijo que él a sus 60 años de edad, con 40 años en el periodismo, etcétera, que él considera que lo mejor que puede hacer un periodista, más o menos, estoy parafraseándolo, es administrar la verdad, es decir, no decir la frase aquella del derecho, no, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Este hombre dice que es mejor no decir toda la verdad o no siempre decir toda la verdad, es decir, hay un filtro allí que nos oculta cosas. El gobierno miente, al gobierno se le han descubierto mentiras, varias mentiras, a algunos Groseras. ministros, al presidente, etcétera. En medio de todo eso, el desaliento es enorme, el escepticismo también. Y el escepticismo también conduce a la Ujú. perplejidad de Innerarity de la que conversábamos al inicio de esta conversación, de este diálogo. Iván, a esta situación, ¿qué tanto aporta, digo, a esta situación de incredulidad que tiene ya la ciudadanía, de fastidio incluso, de verse tomada el pelo todo el tiempo con estas mentiras? ¿Qué tanto aporta el hecho de que el presidente de la República, siendo la primera autoridad del país, se niegue a responder preguntas relacionadas a su entorno cercano, a sus altos funcionarios, en el caso, por ejemplo, el Gran Padrino, aunque sea vía telemática? O sea, todos entendemos que el presidente está atravesando un problema de salud, una caída, aparentemente se está recuperando, está inmovilizada la pierna, pero no tiene inmovilizada la boca. Podría responder vía Así telemática, es, como ha ni la sido boca citada la ni comparecencia. el cerebro, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, le suma a todo esto, a la lista, a esta lista que detallé hace unos minutos, le sigue sumando. Eh, y le sigue sumando a la sensación de desconfianza que alimenta ese escepticismo al que me refería hace un minuto. Y esto no es poca cosa, ¿no? Hay un filósofo contemporáneo, Ignacio Gómez de Liaño, es mexicano, me parece que escribe La mentira social y habla de la ruta de los excesos sociales y termina diciendo entre líneas, porque es un texto antiguo que lo ha reformulado ahora, del riesgo de que las sociedades terminen eligiendo a cualquiera para que resuelva los problemas, ¿no? Como que existiera una especie de hambre de acción y estamos dispuestos a elegir o encargar nuestros problemas a cualquiera que nos ofrezca hacer y que nos ofrezca poquito, pero que nos ofrezca hacer eso de forma concreta, ¿no? Sin muchas promesas, sin mucha ideología, sin mucho sustento detrás, sin muchos compromisos tampoco, que quiera hacer, que nos diga que va a hacer un par de cosas. Y ese es el riesgo de la bolsonarización, ¿no? Hay otro autor contemporáneo que también es muy interesante lo que dice Jun-Chul Han, que aunque parezca coreano es alemán, o en todo caso tiene las dos nacionalidades y escribe Infocracia. Y le habla como el flujo enorme de datos de nuestros tiempos reduce a la mínima expresión el debate político y le permite al presidente escudarse, al presidente Lazo y a otros actores en otros momentos y en otros países, pero en este caso puntualmente al presidente Lazo le permite esconderse detrás de ese gran flujo de datos que a veces son fake news, cortinas de humo, noticias falsas, escándalos antiguos que los recalientan, que los refritan y los vuelven a poner en los medios con la venia de los medios que están al servicio justamente de ese tipo de prácticas y el debate y los temas de fondo se van postergando, se van ocultando y después se nos olvida.
El resultado final es que seguimos en esta espiral de desaliento, seguimos en esta espiral de escepticismo, de desconfianza inclusive en las instituciones. Y entonces vamos a terminar fragmentándonos aún más de lo que ya estamos en búsqueda de soluciones. Vamos a querer buscar la solución fragmentada para nuestro problema. Ejemplo de texto, libre porte y tenencia de armas. Eso es una forma de decir, vea, ya no creo en las instituciones, ya no creo en nada, no creo en la prensa, no creo en el presidente, no creo en el alcalde, no creo en las leyes, creo solamente el círculo de la credibilidad se va cerrando, se va cerrando tanto que quedo solamente en que le creo al chat de las mamis, a mi hermano que sabe de algunas cosas y en mi capacidad propia de defensa. Y ese es el inicio de la barbarie. Ha ocurrido en la historia siempre así, siempre que los grandes imperios, los grandes estados se fragmentaron, acabaron siendo superados por su propia fragmentación y luego por los enemigos externos. En este caso, el enemigo externo enorme, el monstruo que pisa fuerte, es el narcotráfico con todos sus tentáculos, inclusive en los gobiernos. O Iván, o la propuesta que planteó después de las elecciones del 5 de febrero Patricia Estupiñán, directora de Vistazo, ¿no? De que una ciudad es el Quito Sur que votó por tal candidato, otra es el Quito Norte que votó por tal otro, y otro el Quito de los Valles que votó por otro, entonces que nos dividamos en 3, 4 ciudades y en cada una que gobierne Yunda, Pavel y Montúfar, nos decía el otro día. Alexis, es que ustedes tienen cada colega mamita. Aunque bueno, yo también tengo algunos colegas como estos de los exit polls y el otro del tracking poll y algunos otros más. Así yo que, entre la propuesta de Patricia sí. Estupiñán y el de la verdad y la verdad no sabría con quién quedarme, pero creo que ahí hay que profundizar y mucho. Las cosas que nos dice Iván obviamente nos dejan muchas cosas para pensarlas, para reflexionar sobre el tema de la verdad, ¿no? Porque ahí, digamos, también entran el periodismo, entra la opinión pública y entra la política, y entran actores que son parte de esta discusión. Hace poco nomás, en estos días de feriado, se conocía que la principal vocera del gobierno para la consulta popular, Karen Sichel, finalmente renunció. Y ella cumplió el rol de vocera, casi lo logra con éxito, ¿no? Y ahí también quisiera pedirle a Iván su lectura con respecto del resultado de la consulta popular y el triunfo del no en las 8 preguntas, pero la campaña de Sichel, como muchas otras cosas del gobierno, se basó en, primero, el miedo y después en múltiples mentiras que, por ejemplo, en algún debate o conversación con Augusto Verduga fueron expuestas públicamente. Entonces, ¿cómo hacer desde, por ejemplo, la comunicación y la política, Iván, para evitar que la mentira se vaya posicionando como que si fuese la verdad, y para evitar que la mentira se convierta en una política pública, y para evitar que la mentira sea la regla al momento de hacer periodismo, de hacer opinión? Tenemos que salir al frente sin descanso, Alexis. Salir al frente, denunciar la mentira tantas cuantas veces sea necesaria, en todos los foros que sea necesario. Yo recuerdo ese debate que tuvo la exfuncionaria a la que hace referencia con Augusto Verduga con muchos argumentos, con mucha altura, desbaratando cada uno de los argumentos a favor de la campaña del sí. Y es lo que nos toca. Hay que hacerle frente en todos los frentes, justamente en todos los medios, en todas las plataformas que nos sea posible. Al día siguiente de las elecciones del 5 de febrero, me permití compartir un hilo que era una secuencia de capturas hechas de varios medios digitales que a su vez decían estar reproduciendo resultados de encuestas de días previos de distintas empresas dedicadas a la investigación social y a la investigación electoral en este caso, que presentaban unos resultados totalmente, pero absolutamente distintos de lo que ocurrió 2 o 3 días después. Hubo inclusive un candidato en la provincia del Guayas que el día anterior, él mismo, no un medio de comunicación, no nadie más, él mismo le respondía a alguien en Twitter diciendo, acabo de ver las encuestas que no las dice nadie, que no las publica nadie,
tenemos el 32% de intención de voto. El día siguiente tuvo 12. 12. Y este es un hombre que yo lo considero un hombre más o menos serio, ¿no? Una persona más o menos seria, viene del ámbito de la comunicación social, inclusive. Si los más o menos serios mienten de forma tan flagrante, tan abierta, tan descarada, no nos imaginemos los otros que tienen fama de ser bastante más mentirosos, ¿no? Bastante más utilitaristas en el peor sentido del término cuando tienen que votar una cifra o hacer una afirmación u ocultar una parte de la verdad, con el periodista al que estábamos haciendo mención hace pocos minutos. Toca enfrentarlos para por lo menos intentar balancear. Los medios como Radio Pichincha Digital, Radio Pichincha Universal están en desbalance, ¿no? Están en desventaja contra todo el conglomerado de medios, pero toca hacer de David frente a este Goliat gigantesco que está además articulado. No es casual que unas cosas aparezcan en un medio y luego se repliquen en otro y luego terminen en la declaración, por ejemplo, del funcionario Pita del Consejo Nacional Electoral. ¿No? Aparecieron primero otras versiones, otros actores menores y luego sale él diciendo esa es otra mentira monumental. Lo del centro de cómputo alternativo, centro de cómputo clandestino, etcétera. ¿No? Es una mentira monumental que destruye los cimientos de la democracia, como también lo del apagón hace no sé cuántos años, y luego se convierten en memes, y esos memes pasan y se nos meten debajo de la piel y terminan siendo parte de lo que aceptamos como dado. Es lo que Bourdieu, Pierre Bourdieu, el filósofo, el sociólogo francés del siglo XX, es uno de los hombres más brillantes del siglo XX, al menos de Occidente, le llama eso el hábitus, que son las estructuras estructurantes, las estructuras que se van dando y que luego cuando pasan de unas personas a otras, de unas culturas a otras, especialmente de unas generaciones a otras, ya se dan por sentado. Entonces damos por sentado que en las elecciones va a haber trampa, ¿no? Que nos van a hacer un apagón informático, que nos van a poner un centro de cómputo clandestino, que nos van a hacer trampa en las mesas. Entonces vamos a votar con total desaliento, con total escepticismo. Y ese escepticismo, Hegel decía que el escepticismo extremo nos lleva a la parálisis del pensamiento. Una sociedad que no piensa, pues imaginémonos hacia dónde va. Ahora, Iván, todo ese tipo de conductas podían haber tenido consecuencias absolutamente negativas. Yo digo, en momentos en que se estaban difundiendo resultados ya y había evidentemente ya un resultado que se visualizaba contundentemente hacia una tendencia, que era la del no, aparecer con este tipo de denuncias de centros clandestinos en la ciudad de Guayaquil, en el mismo edificio del CNE, que no tenía lógica desde un primer inicio, pero que podía haber generado una cierta sensación de incredulidad, de inseguridad, incluso yo digo de manifestación por parte de quienes defendían el sí, de salir a las calles, pudo haber provocado una situación de violencia. ¿Debería tener consecuencias? Menos mal que primó entre las dos fuerzas que compiten por el dominio de la sociedad en estos días, en estos meses, en estos tiempos, ¿no? Que es el escepticismo al que hago mención y la violencia de la que empezamos conversando hoy. La que primó fue el escepticismo y que me importismo la gente, allá que vean que resuelvan otros. Más o menos parece ser que eso sucedió porque no hubo confrontación, pero pudo haber primado el otro concepto. ¿Qué tal si esto no era por el sí o el no, que tuvo muchos nulos y blancos, etcétera, que no se entendía bien, etcétera? ¿Qué tal si esto no era por el sí o el no, sino que esto era en una elección presidencial? ¿Y qué tal si efectivamente algún encuestador poco prolijo decía que el resultado era a favor de un candidato y luego los resultados del CNE daban a favor del otro candidato por un estrecho margen? ¿Dónde terminábamos? Terminábamos en las calles. Y así no termináramos en las calles, terminábamos en la situación de desconfianza en las instituciones. Una vez que desconfiamos en las instituciones de manera generalizada, es decir, que se estructura esto, que es un hábitus bugdesiano, desconfiar de las instituciones, no nos queda más que confiar en el chat de las mamis, en mi hermano que sabe de algunas cosas y en mi capacidad de defensa, y mi capacidad de subir los muros de mi casa, y mi capacidad en lo que yo pueda hacer yo.
la persona, el individuo puro, que reitero es el inicio de la barbarie. En el caso de la consulta popular, Iván ponía, digamos, en blanco y negro esta suerte como de denuncia, ¿no? Que no fue una denuncia menor, porque el que sale a hablar del supuesto centro clandestino es nada más y nada menos que el vicepresidente del Consejo Electoral. O sea, si tú no tienes control de tu institución y demás, yo no sé si es que el señor Pita habrá, desde entonces a la fecha, se habrá sentado, se habrá visto en el espejo y habrá sido consciente de la irresponsabilidad que cometió, justamente por lo que decía Iván, porque este tipo de situaciones le hacen daño, un terrible daño a la democracia. Y hace pocos días, nada más Iván, veíamos las cifras de Sid Gallup Internacional, ¿no? Que ubican a Guillermo Lasso como uno de los presidentes peor evaluados de la región, comparten el último lugar con Nicolás Maduro de Venezuela, y al mismo tiempo nos da una cifra que es súper preocupante, y ahí quisiera atarlo con lo que estábamos conversando antes, y es, en el Ecuador, apenas el 49% valora bien o aprecia a la democracia. ¿Qué nos está diciendo esa cifra? Que apenas el 49% de ecuatorianos valoramos bien probablemente al menos malo de todos los sistemas de gobierno. El mejor dato, Alexis, esto es un axioma en el ámbito de la investigación. El mejor dato siempre es el segundo dato, ¿no? Eh, si antes estábamos en 60 y ahora estamos en 49, esto es una catástrofe. Si antes estábamos en 30 y ahora estamos en 49, es maravilloso. Así que, pero ese razonamiento o esa interpretación no la podemos hacer porque no tenemos el dato anterior. Así que nos vamos a quedar con una opinión un poco, vamos a abrir el paraguas por si acaso esto haya sido antes 30% y reitero, estemos en una gran condición que lo dudo. Bueno, pero venimos valorando mal. Yo recuerdo unas cifras de Latinobarómetro, Iván, ajá, que igual nos daban cuenta de que los ecuatorianos ya no le teníamos mucha fe a la democracia y que casi que nos daba igual que mañana venga una dictadura, pero que ponga orden en casa. es que el 49% nos está diciendo eso. Esa parte me faltaba decir. No importa si antes era 60 o antes era 30, de todas maneras, hay una persona que cree en las instituciones de la democracia y hay una persona que no, 49-51, ¿no? Uno y uno. Hay una persona que cree, la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, tal vez crea en la democracia, pero el vecino suyo no cree. Es decir, piensa que nos podría ir mejor con un gobierno, aunque sea elegido de forma democrática, pero que tenga posiciones, actitudes, etcétera, dictatoriales, totalitaristas, ¿no? Es que hacia eso vamos caminando cuando el flujo de datos supera el debate, como lo plantea Jung-Chul Han en Infocracia, que lo mencioné hace pocos minutos. Hacia eso vamos caminando por el escepticismo que genera desconfianza, que genera la fragmentación de las soluciones. Y claro, pierdo confianza en las instituciones, pierdo confianza en las personas que conducen las instituciones, en las personas, pierdo confianza en el sistema que nos permite como sociedad elegir a las personas que van a gobernar esas instituciones. Entonces, perdida toda la estructura de confianza, todo el hábitus bogdesiano se carcome, se cae la estructura de la credibilidad social. ¿Qué me queda? Me queda escoger a alguien fuerte que medio ponga orden acá. Y efectivamente, ese 49% estaría revelando aquello. Yo sospecho, esto es una suposición mía solamente, que esa cifra tiene que haber estado mucho más alta cuando el país estaba en otras condiciones, cuando las instituciones funcionaban, cuando las palabras de quienes manejaban las instituciones tenían un nivel de credibilidad muchísimo mayor. Seguramente creíamos más en la democracia de lo que creemos ahora. Ahora, ¿cómo esto puede influir, Iván, así, con miras hacia el 2025? Usted señala que este desencanto que hay en la gente podría obligarle a los electores a optar por un candidato que se presente con un plan de acción, que diga que va a hacer tal o determinada cosa. Usted hablaba de algo parecido a lo que ocurrió en Brasil. ¿Eso podría pasar acá en el 2025? El panorama, al menos hoy, las elecciones son el 2025, faltan 2 años, pero el panorama, al menos hoy, le está dejando espacio
a un candidato o a dos, no sé, a tres, en todo caso, a una posición política extrema que ofrezca soluciones extremas que rocen con lo constitucional, en el borde, quiero decir, de la ley y de la constitución, eh, y que ofrezca soluciones en dos o tres temas muy enfocados y con una radicalidad peligrosa. ¿Hay espacio para eso? Sí. Eh, y mientras esto continúe en la misma tesitura que tenemos hasta ahora, que es aquella de la que hemos conversado en esta entrevista, nos vamos a ir encaminando más, no necesariamente hacia el triunfo de esa postura, pero sí hacia que una posición como esa gane espacio, gane oportunidades y llegue al día de febrero o marzo, cuando quiera que sean las elecciones del 2025, llegue más fuerte, llegue a capitalizar buena parte de ese 51% que no cree en la democracia o que le es incómoda o que no sé exactamente cómo fue formulada la pregunta del estudio al que hizo referencia Alexis hace unos minutos, pero ese 51% que a quien la democracia, como la tenemos entendida, el Estado de Derecho en el que se respeta la ley, etcétera, le es incómodo, le es impropio o le parece que no es lo idóneo para un país como Ecuador. Entonces, nos toca a quienes sí creemos en el régimen de derecho, a quienes sí creemos en las leyes, a quienes creemos que las instituciones cuando funcionan mal hay que mejorarlas y no destruirlas, a quienes creemos que el país necesita y merece eh, eh, autoridades con palabra, con credibilidad. Nos toca sostener que esto es posible, que hay que mejorarlo, que algún momento lo estábamos encaminados hacia, en otro sentido, estábamos encaminados hacia un Estado robusto, hacia un Estado eficiente, hacia un Estado con instituciones que funcionaban y que en algún momento dejaron de funcionar. ¿Por qué dejaron de funcionar? ¿Por qué se dejó de invertir? ¿Por qué se lo desarmó? ¿Por qué se lo destruyó? Bueno, habrá que preguntarle a los responsables, pero lo cierto es que lo siguen destruyendo, lo siguen desmontando, lo siguen afectando, carcomiendo, y esto nos lleva en el sentido contrario, en el sentido de la bolsonarización, en el sálvese quien pueda, en la hiperfragmentación de la sociedad, y eso nos conduce, perdón la insistencia, va por tercera vez a la barbarie, y la barbarie va a ser, ojalá que no ocurra, la elección de una persona extrema, seguramente de extrema derecha, con posiciones que rozan lo ilegal, que rozan lo inconstitucional, que desconocen los derechos fundamentales y que nos ofrecen un par de soluciones grandes y prontas y nos metemos en un gobierno con esos tintes, ¿no? Como el de Bolsonaro, que es el ejemplo que se utiliza siempre de texto para este tipo de ejemplos. Ahí yo quisiera, digamos, la valoración de Iván, de en qué momento, por ejemplo, notó que la comunicación o el periodismo dejó de estar al servicio de la gente. Bueno, no sé si alguna vez estuvo al servicio de la gente, pero sí hubo momentos en la historia de este país en donde el periodismo asumió causas que, desde mi particular modo de ver las cosas, eran justas. Y voy a poner un ejemplo clarísimo, el caso de los hermanos Restrepo. Creo que ahí la prensa jugó un rol súper importante, muy importante. Pero después el periodismo empezó a politizarse al extremo. No sé si a partidizarse, pero a politizarse sí, evidentemente. Y a partidizarse creo que también, pero se alejó de la ciudadanía en general. No estoy hablando de una tendencia política, estoy hablando de la ciudadanía. Y yo, por ejemplo, recuerdo imágenes de la protesta de octubre, Iván, que no sé si las tenga nuestro invitado en la memoria, de reporteros de calle que estaban entrevistando gente en las vías cerradas, en los parques donde se habían aglomerado ciudadanos. Y cuando empezaban a hablar en contra del gobierno les retiraban el micrófono y les dejaban a los ciudadanos hablando solos. Más allá de si estás o no a favor o en contra de la protesta, pero ahí había, digamos, por un lado unas causas ciudadanas, insisto, puedes estar a favor o en contra, pero lo que evidenciaba la actitud del periodista, del reportero, la reportera, es que había una línea editorial del medio y que el medio no quería que amplificar las opiniones ciudadanas. ¿En qué momento pasó eso? ¿Cuánto daño además le hicieron al periodismo con respecto a eso, Iván? Ignacio Ramonet
en un ensayo corto que se me escapa el nombre ahora, hace una reflexión y, en una conferencia que se la encuentra en YouTube sin mucha dificultad, hace un símil que voy a usarlo ahora para este momento de la conversación, Alexis. Hace un símil y él dice que otrora la prensa romántica, esta prensa caracterizada por escasez de recursos, pero alto compromiso con la verdad, cuando el business no llegaba al ámbito de la prensa, cuando hacer prensa hacer periodismo era muy complicado desde lo económico, estaba atada, no hay una relación causa-efecto necesariamente, ¿no? Pero sí hay una correlación, al menos en el tiempo. Dice Ramonet, era como un pequeño cachorro que uno compra, un perro, ¿no? Un pequeño cachorro que uno compra para la casa y ese cachorro de pronto se empodera y le ladra a todo el que se acerca a la casa. Muchas personas han tenido un perro y saben lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, entonces dice, era un defensor de la sociedad, era un defensor de las causas de los postergados, de las causas de las personas en condiciones vulnerables, de los grupos sociales en condiciones vulnerables. Era el medio por el cual mejor se podían denunciar las injusticias, etcétera, ¿no? Y el mismo Ramonet dice, bueno, luego con el tiempo sucede que este cachorro va creciendo y algún momento se llega a sentir tan poderoso dentro de casa que se voltea y les ladra y asusta y somete a sus propios dueños, a sus amos, digámoslo así, ¿no? Entonces acaban ellos asustados, acaban ellos cercados por ese mismo ser que, claro, había crecido mucho. Tú me preguntas qué pasó, usaste un término que se me escapa ahora cuando dijiste qué pasó, que cambiaron estos. Yo creo que se capitalizó. Por acá me Yo creo que dicen se bancarizó. o se bancarizó, que es todavía peor, ¿no? Claro, Sí. es que ya no forman parte de la mayor parte de los medios que fueron creciendo, porque los canales de televisión y las radios de mayor antigüedad, pues empezaron siendo pequeños emprendimientos, luego crecen y crecen también económicamente y empiezan a formar parte de los mismos círculos sociales, los mismos círculos empresariales que luego llegan al poder a defender sus intereses empresariales, económicos, bancarios, financieros, etcétera. Entonces, qué les queda si son parte de esa misma argolla? ¿No? Eh, la analogía de Ramonet es muy precisa y se explica porque finalmente se capitalizan, se bancarizan, se forman parte, entran a formar parte de los mismos clubes, las mismas argollas, son socios en los mismos negocios muchas veces de aquellos que llegan a la presidencia o que llegan a los gobiernos de turno, que manejan la política pensando ellos, estas personas, estos detentadores de los poderes fácticos, pensando más en la conservación o en el aumento del control del poder en su beneficio particular, y esa prensa ya forma parte de esa argolla, de ese círculo. Los medios públicos, con esto cierro, los medios públicos, por tanto, son especialmente necesarios en esas situaciones. Y los países desarrollados todos tienen medios públicos robustos, fuertes, que Así se es. nutren de distintas fuentes, no solamente el presupuesto general del Estado, y sirven para ser el contrapoder, porque un medio público como tal no pertenece a esa argolla, a ese círculo, a esa élite económica, y debiera estar, como efectivamente suelen estarlo en la mayor parte de los países, en pro de la sociedad, en defensa de las causas sociales mayoritarias y no de las causas minoritarias de una élite que detenta los poderes fácticos. Muy interesante. Muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable.